Continuamos en VTV 24 horas, lo hacemos como cada martes con nuestra tertulia parlamentaria, cambiando de escenario en esta ocasión, en este Gran Hotel Lacua, y están ya con nosotros Luis Javier Tellería, muy buenas, hola. Charly Prieto, muy buenas, Josu Estarrona, buenos días, muy buenas, y Carmelo Barrio, hola. Muy buenas. Bueno, tras la toma de posesión el pasado sábado del nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los últimos días hemos conocido diferentes reacciones y distintos movimientos políticos. A un día de conocer la composición final de la ejecutiva de Sánchez, que persigue un gobierno paritario y monocolor, conocemos ya pues algunos de los nombres, como el de Josep Borrell como ministro de Exteriores o Teresa Rivera, ministra de Energía y Medio Ambiente. Comenzamos con la intervención de Charly. Me gustaría saber, pues desde el Partido Socialista, cómo afrontáis el gobierno y cómo crees que puede afectar a las relaciones con el País Vasco. Bueno, son dos cosas efectivamente que tienen su parcela, son un tanto diferentes, aunque tengan también algún elemento conductor. Yo creo que lo más importante es que ha habido una unanimidad, si exceptuamos al Partido Popular en el Congreso de los Diputados, para decir que el gobierno no podía seguir, el gobierno de Rajoy, que era necesaria una regeneración democrática. Yo creo que ese es el elemento más destacable, porque es cierto que por la velocidad a la que se van sucediendo los acontecimientos, no hay tiempo para nada más. Yo creo que el debate de la moción de censura fue un debate sobre la regeneración democrática que tenía un desenlace: mantener al que era el presidente del gobierno o sustituirlo por Pedro Sánchez, que es por lo que se optó, pero digamos que el Congreso de los Diputados en su debate político no dio más de sí. Es cierto que ahora el país tiene ante sí un montón de asuntos pendientes a resolver, los tiene por lo tanto el presidente del gobierno. Está el problema del futuro de las pensiones, que es uno de los asuntos más importantes que hay sobre la política social. Está la estabilidad en el trabajo, la recuperación de la negociación colectiva, las políticas de igualdad, para las cuales ya se han ido poniendo algunas medidas y ahora hay que desarrollarlas mucho más. En fin, hay una tarea extraordinaria que esta va a requerir también de conciliar muchos intereses, porque no ha habido una negociación con los grupos políticos que apoyaron la moción de censura. Hubo algún compromiso que se hizo público, el compromiso de mantener algunos acuerdos que se habían llegado en los presupuestos generales del Estado, algún compromiso más, pero en realidad todo el resto de la política queda por hacer. Yo espero que en el momento que el nuevo gobierno eche a andar, el Congreso de los Diputados sea un espacio de permanente diálogo entre distintas fuerzas políticas y que haya, junto a esa regeneración democrática, un esfuerzo de una mayoría que quiera también que el progreso en España se vaya desarrollando cada vez más, que haya una cultura política diferente, de más atención social a las necesidades de las personas, y espero que este sea el elemento, el hilo conductor de la política del Gobierno de España. En relación al País Vasco, ¿cómo puede afectar? Yo espero que algo afecte, porque el Partido Popular ya lo ha anunciado, que va a hacer oposición pura y dura. El Partido Popular, además, si uno le hace un seguimiento de cuál ha sido su comportamiento político en las instituciones en el País Vasco, en España también, pero en el País Vasco, podrá comprobar que cuando ellos gobiernan son como muy unitarios, pero que cuando ellos no gobiernan les gusta más bien hacer una política dura y alejada de cualquier compromiso, algo que muchas veces no concuerda con un partido que se llama que quiere ser un partido de gobierno. Pero bueno, esto es algo que lo tendrán que desarrollar ellos. Además, aquí está Carmelo puede contestar mejor que nadie si esto va a afectar a la política vasca. En este momento en el País Vasco la política está bastante encauzada, tenemos presupuestos, hay un desarrollo legislativo importante, hay una política muy transversal. Permanentemente en el Parlamento Vasco se hacen en los plenos que se celebran acuerdos entre fuerzas diferentes. Digamos que no hay grandes elementos de
de conflicto. Quizás el único elemento pues, que sobresale de todos ellos es el nuevo estatus que plantean algunos o cómo se mejora el autogobierno que planteamos otros, pero bueno, eso digamos que ya tenía, que estaba al margen de lo que haya sucedido en España en relación a la moción de censura, porque este es un asunto que políticamente ya venía de atrás. En fin, yo espero que más o menos en el País Vasco la política siga siendo constructiva como ha sido hasta ahora y que no haya demasiadas tensiones. Bueno, Pedro Sánchez consiguió, entre otros motivos, el apoyo del Partido Nacionalista Vasco a la moción de censura, asegurando que iba a mantener el acuerdo presupuestario pactado con el Partido Popular, y es ahora el Partido Popular quien ha anunciado que va a solicitar una ampliación del plazo de enmiendas a los presupuestos generales, según indicaba ayer José Manuel Barreiro, el portavoz del Partido Popular en el Senado, sin afán de revancha con el PNV y con la intención de mejorar esos presupuestos. Carmelo, me gustaría saber, como representante del Partido Popular en esta tertulia, ¿cómo valoras los últimos movimientos que hemos vivido en la política en estos días y cómo se explica que el Partido Popular presente enmiendas a sus propios presupuestos y cómo va a ser esa relación a partir de ahora del Partido Popular Vasco con el Partido Nacionalista Vasco? No, vamos a ver, claro que las cosas han cambiado, claro que el que estaba en el gobierno ahora está en la oposición, que es el Partido Popular. Pues bueno, lo primero de todo es que hay que seguir trabajando, hay que hacerlo responsablemente ahora desde la oposición, ¿no? De una manera constructiva. Hoy hemos despertado con una noticia extraordinaria, ¿no? El aumento de la generación de empleo, las cifras récords de mayo desde hace muchos años, desde 2007-2008, en relación con el crecimiento del empleo, con la afiliación a la seguridad social. Bueno, pues todo eso es la cultura del Partido Popular, la cultura de la salida de la crisis, la cultura de los modelos económicos, de las reformas en relación con el empleo y con la economía. Bueno, pues nosotros vamos a trabajar en esas claves, ahora desde la oposición, desde luego, por seguir valorando y por seguir trabajando porque esas reformas, porque esa salida de la crisis, porque esos elementos positivos de las políticas del gobierno de Mariano Rajoy se vayan consolidando. Vamos a ver, no se va a gobernar, no se va a trabajar desde la oposición con calentones, ¿no? Se va a trabajar con responsabilidad, pero desde un punto de vista concreto. Ahora no tienen las responsabilidades de un gobierno que tiene que negociar una serie de cuestiones, que tiene que alcanzar una serie de valores políticos, ¿no? Ahora desde la oposición tú eres lo que representas y tienes que analizarlo lo más conveniente, desde luego, para el conjunto de los españoles, también desde la oposición. Vamos a ver, yo creo que es perfectamente normal, todos lo hacemos, pedir ampliaciones de plazo de enmiendas cuando hay leyes o cuando se tramitan presupuestos o cuando se tramitan cuestiones tan importantes como unos presupuestos en las Cortes Generales o en otros parlamentos. Es normal porque las circunstancias han cambiado muy mucho. No es porque se vaya a modificar el presupuesto esencialmente que no va a pasar, ¿no? Los grandes acuerdos adoptados en relación con todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, lógicamente no se van a tocar, incluso se pueden ampliar, o las cuestiones que tienen que ver con las infraestructuras, las grandes infraestructuras en el País Vasco, por supuesto que no se van a modificar porque son esenciales, son buenas para España, son buenas para el País Vasco, pero son buenas para el conjunto de España, ¿no? O sea que en ese sentido, que haya algún matiz, que haya alguna cuestión, que haya algún tema que formaba parte de políticas del gobierno, pero claro, ahora no compromete a un partido, pues podrá ser debatido y podrá ser replanteado, pero bueno, pero vuelvo a decir, sin volatines, sin cosas raras, sino en la política normal. Y ahora se pide una ampliación del plazo de enmiendas. Todavía no hay, pero bueno, mañana habrá una nueva ministra, un nuevo ministro de Hacienda y de Presupuestos, pues que vaya a defender también esos presupuestos al Senado, de la misma manera que lo hizo Montoro en el Congreso de los Diputados, como gobierno, ¿no? Pues ahora que como gobierno el ministro o la ministra del Partido Socialista vaya al Senado y defienda esos presupuestos, y desde luego la posibilidad de variación estará ahí, pero en cualquier caso no afectará a las cosas esenciales, a las cuestiones importantes de los presupuestos en ese momento, ¿no? Yo creo que otros tendrán que reflexionar sus posiciones, lo que hicieron hace una semana, lo que hicieron 2 días después. Es decir, bueno, pues, pero bueno, yo creo que ese es el tema, ¿no? Ahora yo supongo que el Partido Nacionalista Vasco más
que preocupado por la aprobación de unos presupuestos, que supongo que no lo estará, aunque han salido estos días en plan un poco con lloriqueo, pues algunos dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, en plan de los presupuestos por aquí, lo que tiene que estar preocupado será de la ejecución de los presupuestos más que de la aprobación, ¿no? Es decir, con un gobierno que aparentemente va a tener unos complicados modos de ir aprobando determinadas cuestiones o de ir aplicando sus políticas, vuelvo a decir, por la heterogeneidad de los socios con los que ha aprobado la moción de censura. Bueno, pues que con esos socios que ha aprobado la moción de censura también vaya desarrollando políticas, pero ese va a ser el problema de la ejecución más que de la aprobación. ¿La relación del Partido Popular Vasco va a cambiar con la del Partido Nacionalista Vasco? Pues las relaciones aquí no tienen que modificarse, está bien claro, ¿no? Nosotros aquí tenemos una serie de formas de actuar, ¿no? Es decir, nosotros hemos conseguido, ¿no?, desde el Partido Popular, con el Gobierno de España y también pues, de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, hacer una modificación y una consolidación de leyes tan importantes como la del concierto y el cupo. Bueno, hemos llegado a acuerdos en relación con el presupuesto del País Vasco. Bueno, pues nos han dado una puñalada trapera en el Congreso de los Diputados, pero bueno, es decir, igual la reflexión la tienen que hacer más ellos que nosotros, ¿no? Bueno, Luis Javier, parece que al final los 5 diputados del Partido Nacionalista Vasco fueron claves. El jueves por la tarde estábamos todos expectantes a las palabras de Aitor Esteban para ver si iba a apoyar o no esa moción de censura. ¿Cómo interpretáis desde el partido la reacción del Partido Popular a los presupuestos generales que acordasteis? ¿Consideras que es un acto de revancha? A ver, primero vamos a ver, los 5 parlamentarios del PNV fueron determinantes como los X del PDeCAT y los X de RC y los otros, sí. Es decir, pero bueno, fue a lo largo de la semana todo el mundo se fue posicionando y los últimos que terminamos por posicionarnos... Pero la expectación la creó el Partido Nacionalista La Vasco. expectación la creó los medios de comunicación, que había que ver los titulares del viernes, que resulta que España dependía del PNV, el futuro de España, pero nunca nos hubiéramos visto en esa situación. Pero bueno, una vez hecho eso, una vez cambió el gobierno, también hay que entrar en qué debate se provocó. No era un debate sencillo. Nosotros habíamos aprobado los presupuestos, nosotros siempre que podemos en España influir a la hora de negociar unos presupuestos, siempre intentamos traer recursos aquí, avanzar más rápido en la agenda vasca, que es lo que llamamos intentar conseguir recursos para siempre que somos importantes. Esta legislatura lo éramos con los 5 parlamentarios, que éramos decisivos para aprobar los presupuestos, porque el PP no concitaba ninguna otra mayoría a su alrededor. A partir de ahí, al día siguiente de los presupuestos, es que hay que hacer un poco de historia. Hay una sentencia laminadora para el Partido Popular y el Partido Popular se quedó quieto, parado, durante varios días. No hizo ningún movimiento para salvar una situación que era francamente lamentable para ese partido y para la política. Y nosotros... siempre nos ha preocupado, o siempre nos ha interesado, tener una cierta estabilidad. Y en ese momento también otros partidos, como Podemos o como Ciudadanos, aparecen anunciando que si esa moción de censura no funciona, va a haber otras mociones de censura. Es decir, la inestabilidad a medio y largo plazo estaba garantizada. Y eso no tenía buena pinta. Al mismo tiempo, vamos viendo el posicionamiento de otros grupos políticos y fundamentalmente los catalanes, que también estábamos mirando porque ellos están muy afectados por su situación con el 155, etcétera, etcétera. En ese movimiento nosotros al final tomamos una decisión, la que creo que es más razonable, que era apoyar la moción de censura, apoyar a Pedro Sánchez, con cuidado, con delicadeza, sin saber, pero también el propio Pedro Sánchez se preocupa de trasladarnos a lo largo del debate un tema que a nosotros nos importaba, es garantía de mantenimiento de un presupuesto que nos había llevado mucho tiempo y mucha negociación pactar. Nos garantiza que se mantiene el presupuesto. A partir de ahí el Partido Popular, en su dolor, pues decide enmendarlos desde varias perspectivas. Por un lado, seguro que hay un intento de, no sé, castigar al PNV en ese calentón que tienen, y por otro, obligar, lo ha dicho ahora Carmelo, obligar al ministro o a la ministra de Hacienda correspondiente a salir a defender unos presupuestos que ellos negaron como Partido Socialista unas semanas antes. Bien, es un juego complejo, es un juego de escenografía que le puede interesar en estos momentos al Partido Popular, que yo lo único que le pido es que se sienten a reflexionar, a calmarse, que los calentones no sirven para mucho, que en estos momentos
tienen que recuperar su imagen y tienen que recuperar su propio partido, un partido totalmente acusado de corrupción, entero, de arriba abajo, y que tienen que reconstruirlo. A partir de ahí, que ellos tomen la decisión que quieran. Ahora, quitar partidas presupuestarias que se aprobó porque el PNV las metió debido a que garantizábamos la mayoría, pues hombre, a mí me puede disgustar más o menos. Van a disgustar sobre todo a los vascos afectados por esos presupuestos, que se iban a ver beneficiados o por las 24 horas del aeropuerto de Foronda, o porque se iba a hacer digamos, a restaurar urbanísticamente una zona del centro de Gasteiz, o otra serie de cosas. Pues bueno, si no va a poder ser, intentaremos que se hagan de otra manera, pero si no, pues el PP tendrá que cargar con la responsabilidad de haberlo hecho, simplemente por castigar a quienes los acusa de una puñalada trapera, cuando la puñalada se la dieron ellos mismos haciendo esa corrupción que los jueces han determinado que era enorme, por cierto. Bueno, Edurne García, ¿qué tal? Bienvenida, que no has estado en la presentación. Muy buenas. Bueno, ¿cómo valoras todo lo acontecido y este nuevo gobierno sin ministros de Unidos Podemos? Bueno, lo primero, yo creo que ha quedado bien claro en el cruce de acusaciones y de puñaladas traperas entre unos y otros, entre el representante del Partido Nacionalista Vasco y el del Partido Popular, que realmente los pactos y los acuerdos a los que llegan tienen que ver y responden a intereses de partido y no responden a los intereses de la ciudadanía. Porque evidentemente cuando se sienten agraviados uno con el otro, pues deciden romper con esas políticas. Por lo tanto, no responde al fondo que deberían y a la lógica que deberían responder las políticas que aplica cualquier partido, que tiene que ser el bien común y el solventar y solucionar las diferentes cuestiones y necesidades y reivindicaciones pues tanto del tejido social como de la ciudadanía, sino que responden a su intercambio de cromos. Nos siguen pareciendo, al Elkarrekin Podemos y a Unidos Podemos, nos sigue pareciendo unos presupuestos que son antisociales y que de ninguna forma son justos. Evidentemente son los mismos presupuestos que va a tener que aplicar el nuevo presidente, Pedro Sánchez, pero al menos no va a ser con un gobierno lleno de corruptos, con un gobierno cuya mayoría se dedicaba a saquear las instituciones de forma sistemática. Por otro lado, evidentemente, nosotras estamos expectantes ante la composición del nuevo gobierno. Ya hemos manifestado que nos gustaría que fuera un gobierno fortalecido, que fuera un gobierno progresista y que representara un poco reflejara un poco la pluralidad del Estado y la propia diversidad. Entendemos que con los 85 diputados del Partido Socialista en el Congreso es imposible aplicar ciertas políticas. Hay que hacer un ejercicio de diálogo con otras fuerzas y de escucha con otras fuerzas para llegar a poder, básicamente yo creo que hay que abordar tres crisis fundamentales. Una, la institucional, hay que acabar con la corrupción. Otra es la crisis social, que de alguna manera hay muchísimas reivindicaciones en las calles y se han producido durante estos años de gobierno del Partido Popular una serie de recortes y de regresión en derechos civiles y democráticos. Y luego hay que abordar evidentemente una crisis territorial que tiene que responder al diálogo, que tiene que responder al reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español, y en esa línea nos van a encontrar. Entendemos que el foco del programa que vaya a aplicar Pedro Sánchez tiene que estar en el rescate ciudadano, y todo lo demás, pues la verdad que tiene que ver, yo creo, que con intereses partidistas y con los propios agravios que ha supuesto la moción de censura. Y al final yo creo que es importante en la política saber ganar y saber perder, y creo que hay que hacer una reflexión conjunta. Lo que tenemos que hacer ahora es abordar el nuevo gobierno y entre todas trabajar pues para mejorar las cosas. Desde Euskal Herria Bildu también se apoyó la moción de censura a Mariano Rajoy, a pesar de que el PSOE apoyó el 155, que sí que se levantó este pasado fin de semana tras la toma de posesión de los consejeros en Cataluña. Josu, ¿por qué el Euskal Herria Bildu apoyó al Partido Socialista, a pesar de que había apoyado ese 155, y qué supone para vuestro partido el cambio de gobierno? Lo que pasa es que yo creo que todos y todas hemos entendido, no en claves de apoyo a Pedro Sánchez de esta moción de censura, sino en desalojar al Partido Popular de Mariano Rajoy, ¿no? Y la corrupción del gobierno de España.
Y en ese sentido yo creo que Euskal Herria Bildu aquí en Gasteiz también demostró que ante todo y sobre todo es responsable con las ansias y con la mayoría de la sociedad y de las personas. Aquí hubo en su día una reclamación para echar a Maroto del Ayuntamiento, del Partido Popular, y nosotros pusimos los intereses de las personas por encima de los intereses partidistas y lo desalojamos. Y en ese sentido creo que desde la humildad con nuestras dos representantes en el Congreso de los Diputados del Estado español, nosotros votamos a favor de dicha moción de censura, pero entendido como un desalojo al Partido Popular de Mariano Rajoy, independientemente eso de que la alternativa fuese, como bien comenta Zulay, poner a Pedro Sánchez de presidente del Gobierno de España. Y además es verdad que nos preocupa porque Pedro Sánchez no tiene ni relación de fuerzas internas ni externas para llevar adelante una agenda democratizadora o, como decía Charlie, para llevar a cabo una regeneración democrática, y menos pues, con elementos como los que estamos viendo, como son el nombramiento, por ejemplo, de ministros como Josep Borrell, que va de la mano de Ciudadanos y del racista Albiol en Cataluña, con todo el proceso catalán. Por lo tanto, sí que consideramos que, que esto ha supuesto, por decirlo de alguna manera, en esa involución antidemocrática que se está llevando a cabo en el Estado español, ha supuesto un paréntesis, ha supuesto un contratiempo, pero que de ninguna manera pues con esta moción de censura se paraliza esa involución antidemocrática a la que estamos asistiendo en los últimos tiempos. Y la repercusión que pueda tener aquí en la política vasca, se hablaba antes del PNV Relaciones PP, porque ha sido quien los últimos presupuestos se ha apoyado el Partido Nacionalista Vasco en el Partido Popular para sacarlos adelante en los dos últimos ejercicios presupuestarios, pero hay una cuestión que también es central y clave en esta legislatura, que es, y lo comentaba también Charlie antes, era el trabajo sobre el nuevo estatus o sobre el avance en el autogobierno que plantean otros partidos en el propio Parlamento Vasco. Y yo creo que se dan condiciones o se abre una ventana de oportunidad para lo que algunos partidos de alguna manera buscan, que es el desarrollo pleno del Estatuto de Autonomía de Guernica y la transferencia de todas las competencias. Es decir, si tenemos, por un lado, un acuerdo de gobierno entre el PNV y el Partido Socialista, en el cual se reclaman todas las transferencias y como decía, el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica. Por otro lado, tenemos un acuerdo parlamentario el acuerdo parlamentario más amplio de la historia, en el cual también se dio un plazo al gobierno vasco para que iniciase esas negociaciones con el gobierno de España para poder traer todas las transferencias. Y si el partido en el gobierno de España es el Partido Socialista, a priori receptivo para con las demandas de su propio partido aquí en el País Vasco y sus propios acuerdos, por lo tanto, creo que en esta ocasión y en lo que respecta al carril del nuevo estatus y la ponencia de autogobierno, esto sí que sí, tras 40 años, tiene que ser, pues no sé si un ultimátum o como se dijo la otra vez en el Parlamento Vasco, o sí que de alguna manera tiene que ser ya, que si en esta ocasión no se consigue todas las transferencias de todas las competencias que están recogidas en el Estatuto, va a quedar en evidencia que va a ser esa una vía muerta. Por lo tanto, sí que se abre un pequeño paréntesis, una pequeña ventana de oportunidad, y nosotros y nosotras, en lo que respecta a Pedro Sánchez, lo mediremos por sus hechos. Y en ese sentido, no somos demasiado optimistas para los cambios que pueda llevar a cabo, pero iremos midiéndolo por sus hechos y lo valoraremos en su justa medida. Vale, gracias. Charlie, ¿es este un gobierno estable y viable? Porque Pedro Sánchez no lo tiene nada fácil. Bueno, la estabilidad y la viabilidad no depende solamente de Pedro Sánchez, ni tampoco de los 84 más 1 diputados que hay en el Congreso de los Diputados, sino que depende un poco de todos. La responsabilidad de Pedro Sánchez y de su gobierno será la de ofrecer políticas que puedan conformar una mayoría. Políticas que, como todo el mundo puede esperar, pues tendrán un determinado calado, pero obedecerán también a una legislatura que ya estaba a mitad de camino y que tampoco apunta a que vaya a ser demasiado larga, aunque yo creo que la longitud está de lo que queda, que son más o menos 2 años, pues puede ir variando en función de cómo se vayan produciendo los acontecimientos. Pero yo creo que la responsabilidad de gobernar y de conciliar acuerdos políticos es una responsabilidad que nos afecta a todos, especialmente afectará a quienes han apoyado la moción de censura, porque todo el mundo sabía que después de la moción de censura no iba en este caso a continuación convocatoria electoral, sino que iba formación de gobierno. De hecho, en ese debate ya hubo
fuerzas políticas que plantearon que hubiera convocatoria electoral. Bueno, no fue ese el planteamiento, porque se había hecho una moción de censura pensando en la regeneración democrática, una regeneración que tenía que tener un espacio de estabilización en la propia sociedad, es decir, que se tenía que ver, que tenía que fraguar, que tenía que mostrar a los ciudadanos que esa regeneración democrática tiene acompañadas medidas políticas que dificultarán en el futuro que se puedan cometer estos delitos. Y bueno, a su vez hay un montón de agenda política en lo social, en lo educativo, en la solidaridad con terceros, en la política exterior, en fin, hay cantidad de elementos que están ahí, a los que un gobierno tiene que dar respuesta. Algunos podrá darla autónomamente porque son competencias del propio gobierno, y otros tendrá que dar respuesta buscando mayorías, y por tanto ahora se abre un periodo en el que la estabilidad es lo que resulte de la negociación. Es cierto que 84 de 350, 84 más el canario 85, de 350 da un porcentaje, pero porcentajes de mayoría simple o de una parte que no llega a la mayoría absoluta gobernando en este país, hay en cantidad de sitios. Se empieza por Euskadi, se sigue por los ayuntamientos, bueno, hay muchas comunidades autónomas donde quien gobierna no tiene la mayoría absoluta, ni mucho menos, y lo hace con apoyos, ¿no? Bueno, esto es lo que habrá que hacer. Yo creo que estamos en un nuevo escenario de la política, donde ya no hay un partido que le sucede al otro y que por lo tanto uno de los dos tiene posibilidades de gobernar por sí solo porque ya le gana al otro, sino que hay muchos más partidos, que todos ellos suman, y que hay que contar con más de uno además para poder tomar una decisión. Para el resto me gustaría saber también qué futuro le veis a este nuevo gobierno. Carmelo. Pues efectivamente, vamos a ver, la mayoría la ha conseguido para ganar una moción de censura, una mayoría absolutamente heterogénea y difícil, aparentemente difícil de gestionar como mayoría parlamentaria para sacar adelante proyectos de ley, presupuestos. Bueno, pues se ve muy difícil, es decir, es que francamente, ¿no?, en relación con lo que es un análisis, creo que frío, no desde el Partido Popular, sino bastante frío. Bueno, así también lo dicen la mayoría de los medios de comunicación y de los que siguen la política parlamentaria. Pues bueno, pues con complicaciones, vamos a verlo, ¿no? Efectivamente, hay un nuevo gobierno, vamos a verlo, ¿no? Es decir, pero en cualquier caso, yo creo que lo importante de esta es la confianza que dan los ciudadanos, ¿no? Es decir, si la confianza que dan los ciudadanos, bueno, los ciudadanos dieron la confianza al Partido Popular en las últimas elecciones y en las anteriores, ¿no? Y ese es el elemento clave. El Partido Popular ha gestionado bien esa confianza de los ciudadanos, la ha gestionado bien en el gobierno de España, hasta tal punto que, lo que decía antes, las cifras hoy de creación de empleo son cifras récord en relación con lo que ha pasado desde hace ya muchos años, ¿no? O sea que, en ese sentido, yo creo que ha habido una buena gestión de la confianza de los ciudadanos. Dentro de 2 años o menos, ¿se volverá a reeditar esa confianza? O ya veremos, pero en cualquier caso, ahí estará el momento importante. Ahora, desde luego, hay que ver, ¿no?, cómo se van ejecutando las políticas, porque aprobar políticas yo creo que le va a ser bastante complicado al Partido Socialista, al señor Sánchez. Vamos a ver cómo se van ejecutando las políticas que ha construido el gobierno del Partido Popular. Pero yo quiero decir una cosa, porque aquí se menta muy alegremente lo de la corrupción. O sea, yo aquí he oído, y es que hay que decirlo claramente, he oído que el gobierno es un gobierno corrupto, que saquea las arcas. Pero vamos a ver, es decir, la demagogia, Edurne, no puede llegar a esos extremos. Hay que prepararse un poco mejor las intervenciones cuando se vienen a los debates, ¿no? No se puede hablar de un gobierno corrupto, no se puede hablar de saquear las arcas, de un gobierno que saquea las arcas. Eso no se puede decir. Vamos a ver, la última sentencia, o sea, no condena ni por asomo a ningún miembro del gobierno, ni por asomo, y reclama una indemnización civil a un partido, pues por una cuestión que, bueno, civil, ninguna sentencia penal a ningún miembro del gobierno, ninguna sentencia responsabilidad. O sea, no se puede hablar con esa alegría, con ese pim pam, quitarse de encima. Hay que profundizar en el tema. Vosotros tenéis que profundizar en el tema ahora en relación con el gobierno. El abrazo del otro día de Pablo Iglesias,
desde luego a Pedro Sánchez fue un abrazo absolutamente impostado, porque ya veremos cómo ese abrazo se materializa. A Pablo Iglesias le vino fenomenal la moción de censura el otro día para quitarse de encima el marrón de toda la movida de su chalet y de toda la movida de su vida esa que parece salsa rosa, ¿no? Ese es el elemento fundamental. Pero hay que trabajarse mejor los temas. No puedes decir tan alegremente un gobierno corrupto, un gobierno que saque las secas. Eso no es verdad, lo sabes y tienes que ser más rigurosa. Estoy encantada, Carmelo, con que me haga recomendaciones sobre cómo me tengo que preparar los temas, y de verdad me agradezco. Porque queremos saber cómo va a ser el apoyo. apoyo. Estoy hablando yo, si no te importa. Si quieres hablas por mí, o vas a hablar por mí, o me vas a recomendar cómo tengo que hablar y qué es lo que tengo que decir y cómo me lo tengo que preparar. Coleta no me puedo poder yo todavía. No, vamos a ver, si quieres hablamos de coletas y hablamos de chalés, porque realmente creo que eso no tiene nada que ver con que había un presidente en el gobierno cuya credibilidad se había puesto en duda en sede judicial. Hay 900 imputados, 350 casos. De verdad, yo entiendo que el rigor es una cosa que el PP muchas veces no entiende, pero los datos son contundentes con respecto, los datos con respecto. Yo, además, me alegra mucho que me cortes, porque yo te escucho pacientemente, además cojo apuntes para que tus recomendaciones y luego saber lo que tengo que decir. Eso es lo que te gustaría, pero no lo voy a hacer, Carmelo. Lo que hago es decir aquí lo que yo quiero, y lo que tú haces es decir aquí lo que tú quieres decir, y me parece estupendo que tenga que ver con el argumentario de tu partido, que te lo prepares, cuando quieras preparártelo, y que lo hagas como tú quieras. Entonces, por favor, te pido que hagas lo mismo. Es una cuestión de respeto. Dicho eso, que cada uno aquí puede tener la opinión que quiera, ¿de acuerdo? Es que esta es la cuestión. Tú te sientas ahí, acusas de una falta de rigor, y me parece estupendo. Yo entiendo que es difícil asumir que perteneces a un partido que ha estado desde el año 89 teniendo una caja B y financiándose de forma ilegal. O sea, también eres juez. No, perdona, es que esto lo dicen los jueces. Y yo podré ser, y yo seré lo que quiera ser. Es que para empezar, de verdad, no lo llevemos a un terreno personal, porque me parece que creo que... No, político, hombre, joder. Sí, por supuesto. Carmelo, de verdad, si te sientes más cómodo así, y hablando de abrazos de oso y hablando de chales, estupendo. Yo creo que a la gente le importan otras cosas. Yo creo que de verdad mucha gente el otro día se sintió victoriosa porque llevaba años intentando desalojar a un gobierno que sí es corrupto y que, bajo mi opinión, es corrupto, y que hay datos que además así ¿Pero qué miembro del gobierno reflejan? Ha tenido una sentencia de corrupción? Pero dilo, por favor, ¿qué miembro del gobierno ha tenido una sentencia por eso? Pero que no es verdad, estás diciendo sobre argumentos falsos, no se puede. Si hay un montón de sentencias judiciales que a ti te parecen, claro, estáis acostumbrados a no separar muchas veces el poder judicial del poder político, pero cuando las sentencias no van a favor, es que ni las escucháis, las invisibilizáis, las ninguneáis, y es que ni las mentáis. Yo de verdad, Carmelo, y además creo que voy a seguir con la pregunta. ¿Qué va a pasar con Podemos y Pedro Sánchez? Mira, ahora eres Zelay, me alegro de que ahora seas Zelay. Yo espero que seas Carmelo y que hables como Carmelo. Zelay habla por ella sola y yo hablo por mí misma. Mucho mejor que yo, desde luego. De acuerdo, habla si quieres por Charlie, por Juanra o por Diosu. Dicho eso, es evidente que hay muchísimos retos que abordar. Pedro Sánchez tiene que mirar hacia las fuerzas políticas progresistas que de alguna forma hemos apoyado la moción de censura. Yo creo que la era de los gobiernos monográficos ya ha pasado. La era del bipartidismo, aunque a algunos les cueste, les pese, no lo entiendan y lo sientan todavía como algo difícil de comprender, ya ha pasado. Somos una sociedad plural, con una serie de fuerzas políticas con diferentes ideas, y es desde ahí, desde donde Pedro Sánchez tiene que enfocar su nuevo gobierno. Es evidente que ha habido algún nombramiento de ministros y de ministras que no nos agradan del todo, pero vamos a esperar, vamos a mostrarnos vigilantes, como he dicho antes, y vamos a abogar porque realmente para nosotras ha sido un éxito desalojar a Mariano Rajoy y desalojar al gobierno del Partido Popular, que pese a lo que dice Carmelo, muchas veces ha actuado como una organización criminal. Entonces, creemos que este es el primer paso. Es un paso importante, pero ahora nos quedan por abordar muchísimos retos en el sentido de abordar la regeneración democrática, de abordar, evidentemente, de poner en el centro los derechos sociales y blindarlos, y abordar, por supuesto,
la articulación territorial del Estado. Luis Javier. Bien, a ver, antes de explicar lo del proyecto, también me gustaría aclarar una cosa, es que en general, digamos que hay algunos partidos que tienen como un argumentario que lo meten a sello a todos y lo van soltando sin reflexionar o racionalizar, para ver si queda la huella, ¿no? Y me he quedado con lo que ha dicho Edurne de que el PNV es un partido que cuando hace política solo piensa en el partido, mientras que Podemos piensa en la gente. A mí me parece sorprendente hacer esa generalización. Cuando el PNV, por ejemplo, en los presupuestos pide incrementar decididamente las pensiones para los 2 próximos años, pues seguramente, según ella, está pensando en los jubilados del PNV, que son los que van a cobrar y el resto no le preocupan. Mientras que cuando Podemos está pensando y exigiendo y pidiendo tener un ministro o 2 en el gobierno de Pedro Sánchez, seguramente está pensando en que con eso mejorarán las cosas del pueblo. Esa simplificación, desde luego, por ahí no voy a pasar, y por lo menos voy a resaltar que va quedando ahí como si fuera un mantra, y yo creo que hay que ir aclarando que, vamos, que simplemente es un argumentario que tienen ellos que van soltándolo. A partir de ahí, ¿qué va a ocurrir con el gobierno actual? Pues lógicamente Pedro Sánchez, claro que tiene que ver con todos, pero el que dirige es el que ha sido elegido presidente del gobierno, y el que ha sido elegido presidente del gobierno es el que tiene que dirigir hacia dónde quiere llevar las políticas y tiene que ser el que busque los consensos, no los demás. Desde luego lo sabe. Él también lo dijo, que el PNV lo iba a considerar un socio prioritario, y nosotros encantados de la vida. Y sabe que nosotros vamos a colaborar en la medida en que la agenda que vaya poniendo encima de la mesa sea una agenda en la que seamos los dos capaces de compatibilizar los intereses que podamos tener para mejorar. A nosotros nos interesa mejorar la situación de Euskadi, no la del partido. A nosotros nos interesa la situación de Euskadi. Y en ese sentido estamos a la espera de que él dirija la política del Estado y ver, y nosotros ya lo hemos dicho, para empezar hemos pedido que se mantenga el presupuesto, vamos a ver, está en su mano en gran medida mantener el presupuesto, que es el que nosotros habíamos negociado y nos interesa, y en la medida en que sea capaz de hacerlo, a nosotros no nos interesa tener ningún ministro, no vamos a pedir jamás tener un ministro en el gobierno español, pero sí nos interesa pesar. Ahora somos solo 5 parlamentarios. Se ha visto que los 2 últimos años han sido muy determinantes los 5, pero solo tenemos 5. Tenemos mucho menos peso que otros partidos que también han apoyado a Pedro Sánchez como presidente. Por tanto, cada uno tendrá que repartir las responsabilidades, pero nuestra voluntad es colaborar con él en la medida en que lo que él vaya haciendo sean unas políticas que interesen a Euskadi. Sí, Edurne. Sí. El acuerdo sobre las pensiones al que el Partido Nacionalista llegó con el Partido Popular ha sido de alguna forma mal visto por los colectivos de los pensionistas. Es decir, no es un acuerdo justo para los colectivos de pensionistas vascos. Entienden que no en ningún momento se habla de un acuerdo proporcional, de un acuerdo justo, y hay que abordar además la reforma del sistema público de pensiones desde otro punto de vista, no con parches. Y bueno, estos son además manifestaciones y declaraciones que han hecho los colectivos, no el Elkarrekin Podemos. Bueno, Josu. Sí, de manera muy breve. Nuevamente hay una constatación, y es que cuando el debate político de alguna manera se sitúa en Madrid y en el Estado español, se resume muchas veces en el papelito de Bárcenas con M. Rajoy o en el chalet del Coletas y la salsa rosa que comentaba Carmelo. Yo creo que la clase política vasca, aquellos partidos que no tenemos la sede central en Madrid y que no nos debemos a nadie, pues bueno, somos mucho más serios, pensamos en este país ante todo y sobre todo, y ponemos a este país por encima de todo, y por eso creo que es un motivo más también, y los hay ya muchos, para pensar y actuar en este momento y en esta ventana de oportunidad que se puede abrir en los próximos tiempos, pues bueno, para actuar en claves de país y no anteponiendo intereses de partidos en base a las aritméticas parlamentarias que se pueden dar en el Congreso de los Diputados y cómo estas pueden afectar en una situación que yo también comparto lo que aquí los compañeros y compañeras han comentado, una situación muy difícil de gestionar políticamente y que veremos lo que da de sí. Sí, Carmen. Una pequeña cosita, porque claro, cuando los problemas están en Madrid, ¿no? Cuando los partidos de Madrid, vamos a ver, aquí todavía hay partidos que tienen deudas con la sociedad.
Todavía hay partidos que tienen deudas con la sociedad. Y no se puede estar dando lecciones a los partidos de Madrid, o como lo hacen allá, cuando aquí todavía hay partidos como Euskal Herria Bildu o como Sortu, que tienen deudas con esta sociedad, que no han condenado la historia de ETA, ni los crímenes de ETA. Yo creo que eso es la mayor corrupción que hay en este país, la mayor. Todavía no haber condenado los crímenes de ETA, que tanto daño, que tanta extorsión, que tanta heridas, que tanto dolor han causado. Yo creo que ese elemento tiene que estar siempre pendiente y presente en el debate político. O sea, es posible que lo encuentre fuera de tiempo, pero está claro que cuando tú quieres dar lecciones a los demás, tienes que empezar a pensar qué tienes tú que reflexionar y qué análisis tienes que hacer de tu propia situación y condición como miembro de un partido político que no condena los crímenes de ETA. Y eso para mí es la mayor corrupción. Me alegro muchísimo porque siempre el comodín de ETA lo sacáis cuando no tenéis argumentos para defender vuestra postura política. Y en este caso lo has vuelto a hacer y se pone en evidencia. Y te daré argumentos, y si quieres hacer un monográfico sobre corrupción, me alegro mucho hacer en cualquier momento. Que tú acusabas a Edurne de sacar ahí el tema de la moción de censura y que les ha venido como anillo al dedo para tapar el tema del chalet, pues mira, es lo que hacéis continuamente sacando el comodín de ETA cuando realmente no tenéis argumentos políticos ni de fondo para poder defender determinadas posiciones. No es ningún comodín. Y como no me voy a es una tragedia que hemos vivido, no es ningún comodín. Y eso todavía lo tenéis pendiente. Nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido un día más y bueno, iremos viendo los pasos que va dando cada partido a lo largo de los días. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros continuamos aquí en VTV.